Hola, mi nombre es Robert Mackenzie, hablándoles desde la Universidad de Chicago. Los aquí presentes, como cualquier norteamericano, ha sufrido el peso de uno de los grandes males de nuestro tiempo. La inflación, aumento de precios, mayor desempleo, trayendo como consecuencia la disminución de ingresos de la gente. Ninguno de nosotros es ajeno a este problema. Milton Friedman lo ha estudiado por muchos años y está convencido que conoce la cura. Lo que veremos ahora. Libre para elegir. Una opinión personal de Milton Friedman. ¿Cómo curar la inflación? La Sierra Nevada de California, 10.000 pies sobre el nivel del mar. En invierno, las temperaturas bajan a 40 grados bajo cero. En verano, el lugar se sofoca por lo enrarecido del aire de la montaña. Y aún así, aquí se creó el pueblo de Bori. En su auge, Bori estaba lleno de prostitutas, borrachos y jugadores. Parte de la colorida historia del oeste norteamericano. Hace un siglo, este era un pueblo de 10.000 habitantes. ¿Qué los trajo aquí? El oro. Si este fuera polvo de oro verdadero, la gente se lo estaría arrebatando. Una serie de descubrimientos de oro a través del oeste trajo aquí a gente de todo el mundo, a toda clase de gente. Vinieron aquí solamente con un solo propósito: enriquecerse pronto, rápidamente, pero mientras tanto edificaron ciudades, pueblos, en lugares donde nadie habría pensado edificar una ciudad bajo otras circunstancias. El oro edificó estas ciudades. Y cuando el oro se agotó, las ciudades se derrumbaron, se convirtieron en ciudades fantasma. Mucha de la gente que vino aquí acabó en la misma forma que comenzó, quebrada e infeliz. Pero muchos se enriquecieron. Para ellos, el oro fue una riqueza efectiva. ¿Pero lo fue para el mundo en conjunto? La gente no podía comer el oro. No podía usar el oro, no podía vivir en casas hechas de oro. Como existía el oro, tenían que pagar un poco más de oro para comprar bienes y servicios. El precio de las cosas subió en términos de oro. Todo subió a un costo tremendo, sacrificando vidas. La gente extrajo el oro de las entrañas de la tierra. ¿Qué sucedió con ese oro? Eventualmente, y por último, fue transportado a lugares distantes solo para ser nuevamente enterrado en el suelo. Esta vez, en las bóvedas de los bancos, a través de todo el mundo. Casi no existe cosa que no haya sido usada en vez de dinero. Sal de roca en Etiopía. Anillos de bronce en África Occidental. Conchas de porcelana en Uganda. Aún un cañón de juguete. Cualquier cosa puede usarse como dinero. Dinero de cocodrilo en Malasia. Absurdo, ¿no es verdad? La minoría de la población que aún fuma puede reconocer estas plantas como la materia prima para la fabricación de sus cigarrillos. Pero en los primeros días de las colonias, mucho antes de que se establecieran los Estados Unidos, esto era dinero. Era el dinero ordinario en Virginia, Maryland y las Carolinas. Era usado para toda clase de cosas. La legislatura votó que podía usarse legalmente para pagar impuestos. Se usaba para comprar comida, ropa y viviendas. En realidad, una de las cosas más interesantes era ver a los fuertes muchachos de esa época acarrear 50 kilos de tabaco a los muelles para pagar los costos del pasaje de las hermosas señoritas que habían venido desde Inglaterra para ser sus novias. Y ya usted sabe bien cómo es el dinero. Tiene tendencias a crecer, a que se reproduzca más y más, y eso fue lo que ocurrió con este tabaco. A medida que se producía más tabaco, había más dinero. Y como siempre que hay más dinero, suben los precios y la inflación. La realidad al final del proceso, los precios subieron 40 veces en términos del tabaco. Con relación al inicio del proceso, y como ocurre siempre que hay inflación, la gente reclamó:
Y como siempre, la legislatura trató de hacer algo, y como siempre, con muy poco éxito. Así que prohibió a cierta clase de gente plantar tabaco. Trató de reducir la cantidad total plantada de tabaco y exigió a la gente que destruyera parte de su tabaco. Pero no resultó. Finalmente, mucha gente actuó por su cuenta y se dedicó a destruir los campos tabacaleros de otros. Eso fue demasiado y promulgaron una ley que hacía que fuera una ofensa capital, penable por la muerte, destruir el tabaco de otra persona. La ley de Gresham, una de las leyes económicas más antiguas, estaba bien ilustrada. Esa ley expresa que el dinero barato echa fuera el dinero caro y así sucedió con el tabaco. Cualquiera que tenía una deuda que pagar, por supuesto que trató de pagarla con el tabaco de peor calidad que tenía. Ahorró el tabaco bueno para venderlo en ultramar por moneda dura. El resultado fue que la moneda mala reemplazó a la moneda buena. Finalmente, casi un siglo después de que empezaran a usar el tabaco como moneda, establecieron bodegas en que el tabaco era depositado en barriles, certificado por un inspector de acuerdo con su opinión respecto a su calidad y cantidad. Y se emitían certificados que la gente se entregaba entre sí para pagar las cuentas que se acumulaban. Estos pedazos de papel verde impresos son las contrapartidas actuales de aquellos certificados de tabaco, excepto que no tienen relación con ningún producto. En este programa, quiero llevarlos a Gran Bretaña para que vean cómo la inflación debilita la estructura social. Luego a Tokio, donde los japoneses tuvieron el valor de curar la inflación. A Berlín, donde hay una lección que debemos aprender de los alemanes occidentales sobre en qué forma las llamadas curas son a veces peores que la enfermedad. Y a Washington, donde nuestro gobierno hace trabajar tiempo extra a estas máquinas. Y les voy a mostrar cómo puede curarse la inflación. La realidad es que la mayoría de la gente disfruta de las primeras etapas del proceso inflacionario. Gran Bretaña en la vibrante década de 1960. Había mucho dinero. Los negocios estaban activos, eran numerosos. Y los precios todavía no se habían disparado. Todos parecían felices al comienzo. Pero a principios de la década de 1970, mientras los buenos tiempos continuaban, los precios comenzaron a subir cada vez con mayor rapidez. Pronto, algunas de estas personas van a perder sus empleos. La fiesta estaba a punto de terminar. La historia es muy similar en los Estados Unidos, solo que el proceso comenzó un poco después. Hemos tenido un partido inflacionario después de otro y parece que no podemos evitarlo. ¿Cómo puede ser? Antes de cada elección les gustaría a nuestros representantes que pensáramos que vamos a obtener una rebaja de impuestos. Y son capaces de hacerlo. Pero al mismo tiempo subiendo nuestros impuestos con un poco de magia que tienen en su caja de herramientas. Esa magia es la inflación. Ellos reducen las tasas impositivas, pero los impuestos que tenemos que pagar suben porque automáticamente son empujados a escalas más altas por la inflación efectiva. Un truco hábil. Tributación sin representación. Mientras más trabajo, parece que más me quitan. Sé que si trabajo 1 o 2 días extra, lo que sacan solo en impuesto a la renta federal es casi el doble, porque aparentemente lo coloca usted en una escala superior de impuesto y le quita más. Robert Crawford vive con su esposa y sus 3 hijos en un suburbio de Pittsburgh. Son una familia norteamericana bastante típica. No azotes la puerta, Daphne. Muy bien. Muy ¿Qué bien. estás haciendo? Preparo tu platillo favorito. Fuimos a casa de los Crawford después que él había dedicado un par de días a preparar sus impuestos anuales a la renta, federales y estatales. Para nuestro beneficio, trató de calcular todos los otros impuestos que también había pagado. Al final no descubrió mucho que pueda sorprender a cualquier persona. La inflación está subiendo. Todo está más caro. No importa lo que usted haga. Tan pronto como usted sale de la casa, todo sube. Las cuentas de petróleo también suben. Las cuentas de electricidad, la gasolina.
Mire, usted puede nombrar 1000 cosas que están subiendo. Casi todo está llegando hasta las nubes. Su comida. Bueno, mire usted, mi mujer va al almacén. Vivíamos con 60 o 50 dólares cada 2 semanas para nuestros alimentos básicos. Ahora es 80 o 90 dólares cada 2 semanas. Las cosas están más allá de nuestro alcance con relación a los gastos de la vida. Como le decía, cada mes se está poniendo más difícil y parece que cada vez va a estar peor. Y quién sabe dónde va a terminar. Al final resulta que he pagado cerca de 6,000 dólares de mis ganancias en impuestos. Lo cual me deja con un total de 12,000 dólares para vivir. Eso puede parecer mucho dinero, pero hace 5 o 6 años yo estaba ganando 12,000 dólares. ¿En qué forma la tributación sin representación afecta en realidad? ¿Cuánto le queda a la familia Crawford para gastar después que ha pagado sus impuestos a la renta? En 1972, Bob Crawford ganaba 12,000 dólares. Parte de este ingreso estaba exento de impuestos a la renta. Después de pagar el impuesto a la renta sobre el resto, le quedó esto para gastar. 6 años más tarde, estaba ganando 18,000 dólares al año. En 1978, la cantidad exenta de impuestos era mayor. Pero ahora estaba en una escala tributaria superior y por eso sus impuestos subieron en un porcentaje mayor que su ingreso. Sin embargo, esos dólares no valían tanto. Aún sus salarios, sin considerar su renta después de impuestos, habían quedado atrás con respecto a la inflación. Su poder adquisitivo era menor que antes. Esto es la tributación sin representación en la práctica. Algunos de ustedes, hermanos, que están sentados aquí hoy, estaban con nosotros. Y me gustaría que meditaran acerca. Existen muchas víctimas propiciatorias tradicionales a las que se culpa por la inflación. ¿Cuántas veces han oído que los sindicatos tienen la culpa por pedir aumentos en los salarios? Los trabajadores, por supuesto, no están de acuerdo. Pero muchachos, esto no es cierto. Esto es un subterfugio, esto es un mito. Sus tasas de salario no están creando inflación. Y tiene razón. Los salarios mayores son más bien un resultado de la inflación que una causa de ella. Los economistas de este país. En realidad, la impresión de que los sindicatos causan la inflación se deriva parcialmente porque los salarios sindicales reaccionan lentamente con la inflación y luego existe presión para ponerse al día. Sobre una base de día a día, tratando de representar a nuestros propios miembros, lo que en realidad no es el caso. No solo no nos podemos poner al día, ni siquiera podemos mantener una tasa de salarios consecuente con el costo de la vida que ha subido en este país. Otra víctima propiciatoria de la inflación es el costo de las mercaderías que vienen del exterior. La inflación, se nos dice, es importada. Mayores precios en el exterior suben los precios en casa. Es otra forma en que el gobierno puede culpar a otro por la inflación. Pero este argumento también está equivocado. Los precios de las importaciones en los países de que provienen no son en términos de dólares, son en términos de liras o yens u otras monedas extranjeras. Lo que ocurre a los precios en dólares depende de los tipos de cambio que a su vez reflejan la inflación en los Estados Unidos. A partir de 1973, algunos gobiernos han tenido una estupenda excusa culpando a los árabes de la inflación. Pero si los altos precios del petróleo fueran la causa de la inflación, ¿cómo es que la inflación ha sido inferior aquí en Alemania? Un país que debe importar cada gota de petróleo y gasolina que usa en los caminos y en la industria, que por ejemplo en los Estados Unidos que produce la mitad de su propio petróleo. Japón no posee ningún petróleo en absoluto. Sin embargo, en la misma época en que los árabes estaban cuadruplicando los precios del petróleo, los japoneses estaban reduciendo la inflación del 30 a menos del 5% anual. La falacia es confundir los precios en particular, como el precio del petróleo con los precios en general. En casa, el presidente Nixon lo comprendió diciendo: aquí está lo que no haré. No conduciré a esta nación a lo largo del camino de controles de salarios y precios, sin importar lo políticamente provechoso que pueda parecer. Los controles y el racionamiento pueden parecer un camino fácil, pero en realidad son un medio fácil para mayores problemas, como la explosión que se produce cuando usted trata de poner una tapa a una corriente de vapor que sube
sin bajar el fuego bajo la olla. Los controles de salarios y precios solo posponen un día el ajuste de cuentas y al hacerlo, privan a cada americano de una parte muy importante de su libertad. Pero escuche esto. Ha llegado el momento para una acción decisiva. La acción que quebrará el círculo vicioso de precios y costos en espiral. Hoy día estoy ordenando un congelamiento de todos los precios y salarios a través de los Estados Unidos por un periodo de 90 días. Además, solicito a las corporaciones que extiendan la congelación de salarios y precios a todos los dividendos. Muchos líderes políticos se han visto tentados para recurrir a controles de salarios y precios, a pesar de su repetido fracaso en la práctica. Nunca parecen aprender respecto a esta materia, pero pueden aprenderse algunas lecciones, como lo que ocurrió al primer ministro británico James Callaghan, quien finalmente descubrió que el mito económico era muy diferente, que estaba equivocado. E informó al respecto a la conferencia del Partido Laborista en 1976. Pensábamos que se puede salir de una recesión gastando y aumentando el empleo, reduciendo los impuestos y aumentando los gastos gubernamentales. Les digo con todo candor que esa opción no existe. Solo funcionó en cada ocasión a partir de la guerra, inyectando una mayor dosis de inflación a la economía, seguida por un mayor nivel de desempleo como el siguiente paso. Esa es la historia de los últimos 20 años. Pero una cosa es decirlo. Un motivo por que la inflación hace tanto daño es porque afecta a grupos diferentes en diferente forma. Algunos se benefician y, por supuesto, lo atribuyen a su propia habilidad. Algunos sufren y, por supuesto, lo atribuyen a las malas acciones de otra gente y a todas las medidas que adopte el gobierno, especialmente controles de salarios y precios. Los recolectores de basura en Londres se sintieron justamente agraviados porque no se había permitido que sus salarios se mantuvieran de acuerdo con el costo de la vida. Iniciaron una huelga, afectando no a la gente que impuso los controles, sino a sus amigos y vecinos que tuvieron que vivir con montones crecientes de basura infestada de ratones. Los trabajadores de hospital se sentían justificadamente agraviados porque no se había permitido que sus salarios se mantuvieran de acuerdo con el costo de la vida. E hicieron la huelga, dañando no a la gente que impuso el control, pero a los pacientes cancerosos que fueron echados de los hospitales. Los trabajadores actuaron como un grupo en una forma en que jamás habrían actuado como individuos. Un grupo se opone a otro grupo y se rompe la trama social produciendo cicatrices que demorarán varias décadas en curarse. Y todo sin ningún sentido, pues los controles de salarios y precios, lejos de ser una cura de la inflación, solo consiguen que ésta empeore. En la historia de nuestros líderes políticos hay un ejemplo vívido de cómo la ruina económica puede agrandarse por esos controles. Y una demostración clásica de qué hacer cuando suceda. Alemania 1945, un país devastado, una nación derrotada en la guerra. El nuevo cuerpo gubernativo era la Comisión de Control Aliada, representando a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Impusieron controles estrictos sobre prácticamente cada aspecto de la vida, incluyendo salarios y precios. Junto con los efectos de la guerra, los resultados fueron trágicos. El orden económico básico del país comenzó a desmoronarse. El dinero perdió su valor y la gente volvió al trueque primitivo. Usaron cámaras, plumas de escribir, whisky o cigarrillos como dinero. Esto fue hace menos de 40 años. Esta es Alemania como la conocemos hoy día, transformada en un lugar donde a mucha gente le gustaría vivir. ¿Cómo lograron su recuperación milagrosa? ¿Qué sabían ellos que nosotros desconocemos? Una mañana temprano de domingo, era el 20 de junio de 1948, el ministro de Economía alemán, Ludwig Erhard, un economista profesional, simultáneamente introdujo una nueva moneda, el marco alemán de hoy día, y de un golpe eliminó casi todos los controles de precios y salarios. ¿Por qué lo hizo una mañana de domingo? No fue como usted puede suponer porque el mercado de valores estuviera cerrado ese día. Fue como le gustaba confesar,
porque las oficinas de las autoridades de ocupación norteamericanas, británicas y francesas estaban cerradas ese día. Estaba seguro que si lo hubiera hecho cuando estuvieran abiertas, habrían revocado la orden. Operó como magia. En cosa de días, las tiendas alemanas estaban llenas de mercaderías y en unos cuantos meses la economía alemana estaba operando a pleno vapor. Los economistas no se sorprendieron con los resultados. Después de todo, para eso sirve un sistema de precios. Pero para el resto del mundo, pareció como un milagro económico que un país derrotado y devastado pudiera, en solo poco más de una década, convertirse en la economía más fuerte del continente europeo. En un sentido, esta ciudad, Berlín Occidental, es algo así como una singular probeta económica colocada, como lo está, profundamente en Alemania Oriental comunista. Dos sistemas económicos fundamentalmente diferentes chocan aquí en Europa, el nuestro y el de ellos, separados por filosofías políticas, definiciones de libertad y una pared de acero y concreto. Está usted saliendo del sector norteamericano. Desviándonos de la inflación, la libertad económica no está sola. Es parte de un orden más amplio. Quería mostrarles cuánta diferencia existe dejándoles ver cómo vive la gente al otro lado de ese muro de Berlín. Pero las autoridades de Alemania Oriental no lo permiten. La gente que vive del otro lado tiene la misma cultura y tiene los mismos antepasados. Son la misma gente. Pero ustedes no necesitan que yo les diga cuán diferentemente viven. Hay una explicación muy simple. El sistema político de allá no puede tolerar la libertad económica. El sistema político de acá no puede existir sin ella. Pero la libertad política no puede conservarse a menos que se mantenga frenada a la inflación. Esa es la responsabilidad del gobierno, que tiene un monopolio en lugares como este. El motivo de que tengamos inflación en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo es porque estos pedazos de papel y las entradas contables correspondientes o sus contrapartidas en otras naciones están creciendo con mayor rapidez que la cantidad de bienes y servicios producidos. La verdad es que la inflación es creada en un lugar y solo en un lugar, aquí en Washington. Este es el único lugar donde existen prensas como esta que emiten estos pedazos de papel llamados dinero. Aquí reside el poder para determinar cuán rápidamente aumentará la cantidad de dinero en circulación. ¿Qué sucedió con todo ese ruido? Eso es lo que ocurriría con la inflación si no dejáramos que la cantidad de dinero creciera tan rápidamente. Esta no es una idea nueva, no es una cura nueva, no es un problema nuevo, ha sucedido una y otra vez en la historia. A veces la inflación ha sido curada en esta forma a propósito, a veces ha ocurrido por accidente. Durante la Guerra Civil, el norte, que entró tarde a la contienda, se apoderó de un lugar en el sur que era donde estaban instaladas las prensas impresoras, que era donde se emitían estos pedazos de papel. Antes de eso, el sur había tenido una inflación muy rápida. Si mi memoria no falla, algo así como un 4% mensual. La Confederación tardó un poco más de 2 semanas en encontrar un lugar donde pudiera instalar sus prensas y hacerlas funcionar nuevamente. Durante ese periodo de 2 semanas, la inflación se detuvo.
Después del periodo de 2 semanas, cuando las prensas nuevamente comenzaron a funcionar, la inflación recomenzó. Es tan simple como eso. Es tan obvio como eso. Más recientemente existe otro ejemplo dramático del único modo eficaz para tratar a la inflación. En 1973, las amas de casa japonesas que iban al mercado se enfrentaban con un hecho desagradable. El dinero en sus carteras parecía estar perdiendo su valor. Los precios estaban comenzando a elevarse a medida que la tremenda historia de la inflación nuevamente comenzaba a desarrollarse. El gobierno japonés sabía qué hacer. Lo que es más, estaba preparado para hacerlo. Cuando todo terminó, los economistas pudieron registrar con toda precisión lo que había ocurrido. En 1971, la cantidad de dinero comenzó a crecer con mayor rapidez. Como siempre sucede, la inflación no fue afectada por un tiempo, pero a fines de 1972 comenzó a responder. A principios de 1973 el gobierno reaccionó. Comenzó a reducir el crecimiento monetario, pero la inflación continuó creciendo durante un tiempo. La reacción diferida hizo que 1973 fuera un año de recesión muy duro. La inflación solo se detuvo cuando el gobierno demostró su determinación de mantener controlado el crecimiento monetario. Demoró 5 años para extraer a la inflación del sistema. El Japón había logrado una estabilidad relativa. Desgraciadamente, no hay manera de evitar el difícil camino que debieron seguir los japoneses antes de lograr tanto una inflación baja como una sana economía. Primero tuvieron que vivir una recesión hasta que un lento crecimiento monetario tuvo su efecto diferido sobre la inflación. La inflación es igual al alcoholismo. En ambos casos, cuando usted comienza a beber o cuando usted comienza a imprimir demasiado dinero, los efectos buenos vienen primero y los efectos malos llegan más tarde. Por eso en ambos casos existe una fuerte tentación a exagerarlo, beber demasiado e imprimir demasiado dinero. Cuando llega la cura es todo lo contrario. Cuando usted deja de beber o cuando usted deja de imprimir dinero, los malos efectos llegan primero y los buenos efectos llegan más tarde. Por eso es tan difícil persistir con la cura. En los Estados Unidos, 4 veces en los 20 años posteriores a 1957 iniciamos la cura. Pero en cada ocasión no tuvimos voluntad para continuarla. Como resultado, hemos tenido solo los malos efectos y ninguno de los buenos efectos. El Japón, por otra parte, adhiriendo una política de retardar las prensas impresoras durante 5 años, fue en 1978 capaz de cosechar todos los beneficios, baja inflación y una recuperación en la economía. Pero no existe nada especial respecto al Japón. Cada país que tenga el valor de persistir en una política de crecimiento monetario lento ha sido capaz de curar la inflación y al mismo tiempo de lograr una economía que sea sana. Libre para elegir. Aquí, en la Biblioteca Harper de la Universidad de Chicago, nuestras distinguidas visitas también tienen sus propias ideas. Unámonos a ellos. Si usted puede controlar el suministro de dinero, ciertamente puede reducir y controlar la tasa de inflación. Yo diría que es un poco más fácil escribir la receta que cumplirla. Creo que existen algunos otros medios de hacerlo y relacionaría el abastecimiento de dinero porque la inflación está relacionada con el dinero y los bienes y servicios que debe cubrir el dinero. Y si usted puede estimular los bienes en la producción de bienes y servicios, eso ayuda. Es un poco más difícil controlar el abastecimiento de dinero, aunque yo creo que eso puede lograrse. Sin decir que usted debe controlarlo porque tenemos el crecimiento de las tarjetas de crédito, que es una forma de dinero y que fue creada por el sistema de libre empresa. Como ve, no todo se imprime en Washington. Puede parecer demasiado a la defensiva. Creo que usted tiene razón al decir que la base de la inflación está en Washington, Milton. Señor Martin, nadie ha soportado más ataques que usted en 17 años como jefe del Banco de Reserva. ¿Podría comentarlo para luego seguir con el grupo? Querrá decir 19 años. No estaría aquí si no fuera por Milton Friedman, porque él nos visitaba y nos aconsejaba de tiempo en tiempo. ¿Nunca siguió mis consejos?
Les advierto que va a ser entrevista más adelante. Estoy bastante contento de no haber seguido sus consejos. Todo el tiempo. En sus 19 años, como presidente del Banco de la Reserva Federal, Bill, el crecimiento promedio en el abastecimiento de dinero fue del 3,1% anual. La tasa de inflación fue del 2,2%. Después que usted se fue, el abastecimiento de dinero se ha duplicado. La tasa promedio de inflación es superior al 7% y, por supuesto, en tiempos recientes, el abastecimiento de dinero ha estado creciendo en 2 dígitos, lo mismo que nuestra tasa de inflación. En primer lugar, quiero confirmar 2 hechos que destacaron notoriamente en la película del profesor Friedman, es decir, que la base del buen éxito relativo de Alemania Occidental fueron en realidad 2 eventos. Uno, el establecimiento de una moneda nueva y sólida que tratamos de mantener sana a continuación. Y en segundo lugar, el salto de la noche a la mañana a una economía de mercado libre sin ningún control de precios y salarios. Esos son los 2 hechos fundamentales. Hemos tratado de conservar la estabilidad monetaria simplemente tratando de seguir esta receta del profesor Friedman, es decir, la disciplina monetaria, manteniendo el crecimiento monetario relativamente moderado. Sin embargo, debo decirles que no es tan fácil como parece. En realidad, los gobiernos deben tener valor para mantenerse en esa dirección. Nadie discute la posibilidad de que un crecimiento excesivo del abastecimiento de dinero es un elemento esencial del proceso inflacionario y que es el real problema. No sé qué hacer sino tener el valor y la voluntad de hacerlo, y quiero comenzar, si me lo permiten, con esa materia porque creo que es lo que debemos explorar. Porque no hemos tenido el valor y no lo tenemos, y bajo qué circunstancias lo tendremos. Quiero comenzar con Bill Martin porque su experiencia es sumamente interesante. Sus 19 años están divididos en diferentes periodos. En el primer periodo, ese promedio que mencionó antes Beryl Sprinkle, y que correspondió a 2 periodos muy diferentes. Un primer periodo de crecimiento lento e inflación lenta, y un periodo subsiguiente de lo que en ese momento fue considerada como inflación rastrera, y ahora estaríamos encantados de volver a él. La gente no recuerda que en la época en que el señor Nixon introdujo controles de precios y salarios en 1971 para controlar una inflación atroz, la tasa de inflación era solo de un 4,5% anual. Hoy lo consideraríamos un gran logro, pero la última parte del periodo en que usted fue presidente fue un periodo en que la tasa de inflación comenzó a crecer y la tasa del crecimiento del dinero también estaba creciendo. Pues bien, refiriéndome a su periodo, usted fue elocuente en sus declaraciones al público, a la prensa y a todos sobre los males de la inflación y sobre la determinación del Banco de la Reserva Federal de no ser el arquitecto de la inflación. Su sucesor, Arthur Burns, fue igualmente elocuente. Hizo exactamente la misma clase de declaraciones con la misma efectividad y una y otra vez repitió que el Banco de Reserva Federal no sería el arquitecto de la inflación. Su sucesor, el señor G. William Miller, hizo los mismos discursos y las mismas declaraciones y las mismas protestas. Su sucesor, Paul Volcker, está haciendo las mismas declaraciones. Ahora yo le pregunto, ¿por qué ha existido una diferencia tan notoria entre las excelentes declaraciones de todos los presidentes del Banco de la Reserva Federal? Por eso no me refiero a usted. Desgraciadamente para el país, usted tiene muchos acompañantes. ¿Por qué ha existido una diferencia tan grande entre los excelentes pronunciamientos por una parte y lo que yo considero una ejecución muy pobre de la otra? Porque la política monetaria no es el único elemento. La política fiscal es igualmente importante. ¿Usted le está echando la culpa a la tesorería, señor Martin? ¿Sí? ¿Al Congreso? Ya Sí, hablará claro el señor que sí, Brown, desde no se luego que preocupe. La relación de la política fiscal con la política monetaria es una de las cosas más importantes. Aclárenos, cuando usted dice política fiscal, ¿en qué la distingue de política monetaria? Tributación. Sí. Los ingresos crecientes. ¿Y los gastos? Y los gastos. ¿Y los sí. déficits? Los déficits, sí, exacto. Y creo que usted tiene que darse cuenta que cuando he hablado durante mucho tiempo de la independencia del Banco de la Reserva Federal, esa es independencia dentro del gobierno, no independencia respecto al gobierno. Y he trabajado consecuentemente con la tesorería para tratar de que el gobierno esté financiado. Ahora esto nos lleva de vuelta a los gastos. El gobierno dice que va a gastar una cierta suma y luego resulta que no gasta esa misma cantidad. Se duplica. El trabajo del Banco de Reserva Federal no es correr con los gastos del gobierno ni con los impuestos gubernamentales. El trabajo del banco es controlar el abastecimiento de dinero.
Y francamente creo, y como usted sabe, siempre he creído que esas son disculpas y no razones para la ejecución de... Bien, en esto usted y yo estamos en desacuerdo porque creo que seríamos irresponsables si no tomáramos en cuenta las necesidades y lo que el gobierno está diciendo y haciendo. Creo que si actuáramos independientemente y responsablemente, lo digo porque estuve en la tesorería antes de llegar al banco. Sí, lo sé. De la Reserva Federal y conozco la otra cara del cuadro, creo que seríamos condenados. Con razón por el pueblo norteamericano y por el electorado. Cada banco central de este mundo, incluyendo el Banco Central de Alemania, incluyendo el sistema de Reserva Federal, tiene la capacidad técnica para hacer que el suministro de dinero cubra un periodo de 2 o 3 meses, no diariamente. Pero durante un periodo tiene la capacidad técnica de controlarlo. No puedo explicar la clase de impresión excesiva de dinero que ha ocurrido en términos de la incapacidad técnica del sistema de Reserva Federal, o del Banco Central de Alemania, o del Banco de Inglaterra, o de cualquier otro banco central del mundo. Yo no diría que técnicamente no podamos hacerlo, aunque jamás hemos logrado controlar el abastecimiento de dinero mes a mes. En esa forma, pero yo diría que técnicamente lo podemos controlar semestralmente, de un semestre al próximo, y eso sería suficiente. ¿Sería suficiente? Para controlar la inflación, Soy un científico económico y estoy tratando de observar fenómenos, y observo que cada presidente del Banco de la Reserva Federal dice una cosa y hace otra. No quiero decir él, sino el sistema. Sí, cuán diferente es la situación en Alemania. Hemos oído este problema de que los gobiernos se comprometen a gastar y el Banco de Reserva Federal en una forma u otra se adapta a ello. Ahora, ¿cuál es su posición en este problema? Somos muy independientes del gobierno con relación a él, pero, por otra parte, somos sus consejeros. También respecto a los déficits presupuestarios, y no se presentarían fácilmente al Parlamento con un déficit en su presupuesto que sea abiertamente criticado y desaprobado por el Banco Central. ¿Por qué? Porque existe una tradición en nuestro país que podemos criticar públicamente al gobierno a este respecto. Y en segundo lugar, y también ha ocurrido en nuestro caso, si el gobierno va más allá de lo que es tolerable considerando el equilibrio total, debemos dejar que se refleje en el mercado de capitales para poder decir que han hecho subir las tasas de interés, lo que ha producido críticas del público, y eso ha tenido algún efecto en su actitud. Creo que el doctor Eminger ha probado un punto muy importante. Porque no existe en absoluto una relación entre los déficits gubernamentales y lo que ocurre al abastecimiento de dinero. La presión sobre el Banco de Reserva Federal llega indirectamente porque los grandes déficits gubernamentales, si son financiados en el mercado de capitales en general, subirán las tasas de interés. Entonces tenemos a los Wright Partners en el Congreso y sus sucesores, presionando al Banco de Reserva Federal para que intervenga y financie el déficit imprimiendo dinero como una forma supuesta de mantener las tasas de interés. Antes de dirigirme al señor Brown y preguntarle eso, quiero enfatizar un punto muy importante. El Banco de la Reserva, para tratar de mantener las tasas de interés, nos ha colocado en una posición en que tenemos las mayores tasas de interés en la historia. Es otro ejemplo de la diferencia entre las intenciones anunciadas de una política y sus resultados efectivos. Pero ahora quiero dirigirme a Clarence Brown y preguntarle, acosarlo y colocarlo en una silla caliente por un rato. Los gastos gubernamentales han estado subiendo rápidamente con la administración republicana o demócrata. Este no es un asunto de partidos, no importa. Los déficits gubernamentales han estado subiendo rápidamente con la administración republicana o la demócrata. ¿Por qué tenemos aquí nuevamente una diferencia entre los pronunciamientos y la ejecución? No existe ningún diputado ni ningún senador quien diga estoy a favor de la inflación. No existe ninguno que diga estoy a favor de grandes déficits. Todos dirán que quieren equilibrar el presupuesto y restringir los gastos, que quieren un gobierno económico. ¿Cómo explica la diferencia entre ejecución y charlas de parte del Congreso? Primero creo que debemos dejar establecido un punto. No estoy tanto con el gobierno como estoy contra él. Y como sabes, soy un miembro minoritario del Congreso. Quisiera decirle que personalmente esto no va dirigido a usted. Entiendo, por supuesto. Ahora déjeme decirle que, aunque los gobiernos, como usted ha mencionado, han sido gobiernos republicanos y demócratas, y han sido ambos responsables por los aumentos en los gastos.
Y por lo menos en términos de sus recomendaciones, es el Congreso y solo el Congreso quien asigna los fondos y determina los impuestos. El presidente no tiene autoridad para hacerlo y por eso debemos hacer responsable de todo al Congreso. Yo creo que tenemos que aceptar que es más entretenido regalar cosas que retenerlas y por este motivo el Congreso responde a una petición general que dice: quiero que usted elimine el programa de todos, menos aquel en que estoy especialmente interesado. Ahorra dinero, pero mi esposa está a cargo de los orfelinatos, así es que tratemos de ayudar a los orfelinatos o lo que sea. Déjeme tratar de probar un punto, si puedo, respecto a lo que creo que es una nueva tendencia que se está produciendo en el Congreso. Y es que la inflación, como mal nacional, está comenzando a tener un impacto en la psicología política de muchos norteamericanos. Los alemanes, los japoneses y otros tuvieron esta terrible inflación posterior a la guerra. Y los alemanes la han sufrido 2 veces, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y es parte de su psicosis nacional, pero nosotros estamos afectados por la depresión. Toda nuestra estructura tributaria está basada en la depresión. La idea de la estructura tributaria en el pasado ha sido sacar el dinero debajo del colchón, donde se colocó después de que los bancos fallaron en este país y se perdieron los empleos, y sacarlo de la caja de lata enterrada en el jardín. Sacarlo de allí y ponerlo en circulación, moverlo, hacer que las cosas marchen, y una de las formas de hacerlo fue estimulando la inflación. Porque si lo guardan, el dinero se depreciará, y la otra forma fue quitárselo a la gente por los impuestos y dejar que el gobierno lo gaste. Pero existe una reacción contra esto. Y la gente está comenzando a decir: no estamos sufriendo tanto como sucedía con la depresión, ahora estamos sufriendo la inflación. Y nos gustaría que la controlara. Eso se puede hacer en otra forma y sin reducir radicalmente el suministro del dinero. Pero creo que el Comité Económico Conjunto ha recomendado que lo hagamos gradualmente. Pero la forma en que se puede hacer es reduciendo los impuestos y el impacto del gobierno, es decir, el peso del gobierno, y aumentando los ahorros privados, de modo que los ahorros privados financien parte de la deuda que usted tiene. No existe ningún modo de hacerlo sin reducir, en mi opinión, la tasa del crecimiento monetario y reconociendo los hechos aún cuando no debería ser así. Me pregunto si se puede reducir la tasa del crecimiento monetario a menos que el Congreso en realidad reduzca los gastos del gobierno como también los impuestos gubernamentales. Es que radica el problema, que cada vez que usamos la administración de acuerdo a la demanda, nos encontramos en una especie de situación de doncella de hierro. Nos inclinamos hacia aquí y uno de los clavos nos desgarra aquí. Nos torcemos para ese otro lado y un clavo nos engancha allá. Y cada recesión ha tenido mayores tasas básicas de desempleo que la anterior en los últimos años. Y cada inflación ha tenido una inflación mayor. Tenemos que quitarle esa gran tendencia que hay en la sociedad. Sería justo decir que una diferencia fundamental es que los alemanes tienen miedo de un regreso a la inflación. Después de haber sufrido la experiencia horrorosa, especialmente entre las guerras, hay tendencia a temer que la recesión se convierta en depresión. Creo que hay algo de verdad en eso, y en particular en Alemania. El gobierno tendría mucho que temer en sus perspectivas electorales si enfrentara un periodo de elección con una alta tasa de inflación. Pero existe otra diferencia importante. Parece que tememos más al desempleo que a la Usted inflación. teme al desempleo, pero nosotros también. Tememos igualmente a la inflación, pero hay otra diferencia. Es decir, una vez que se ha entrado a esa gradual inflación, cada vez la meseta es más alta. Es extremadamente difícil salir de ella. Deben tratar de evitarlo, pero este es un consejo muy barato que les doy porque ya la estamos sufriendo. Pero nosotros, durante los últimos 15, 20 años, siempre hemos estudiado las experiencias y nos hemos dicho que jamás debemos caer en este círculo vicioso. Una vez que esto sucede, demora mucho tiempo salir. Eso es lo que estoy predicando ahora, que debemos evitarlo a cualquier costo. No debemos caer nuevamente en este círculo vicioso como sucedió en 1973 y 74. Nos demoramos 4 años. 4 años en salir de allí, aunque solo teníamos una inflación del 8%. 4 años para llegar al 3%. De modo que Eso creo será, que sí. existe la cuestión si acaso se puede hacer algo en forma gradual durante muchos años. O si se necesita un tratamiento de shock.
La película dice que los japoneses se demoraron, ¿cuánto? 4 años, 5 años. Pero una de mis preocupaciones más grandes es que todavía no hemos sufrido mucho. La mayoría de las naciones que finalmente han logrado que su inflación... Bien, no estoy postulando a un cargo público, Clarence. La mayoría de los países que finalmente controlaron su inflación tenían una inflación del 20 al 30% peor. En Alemania fue mucho peor. Y el público lo apoyó. Vivimos en una democracia. Y tenemos grupos de electores que ganan con la inflación. Observe a la gente que es dueña de bienes raíces, les ha ido muy bien. ¿Sí? ¿Y sabe cómo podremos lograrlo sin sufrir aún más? Dudo mucho que tengamos buen éxito. La pregunta es, ¿quiénes son los electores que se han beneficiado más con la inflación? No hay duda, son los dueños de las casas, pero también los congresistas, quienes han votado por mayores gastos sin tener que votar por mayores impuestos. En realidad, el Congreso en realidad ha votado por la inflación. Pero nunca ha quedado registrado este hecho de ningún congresista. Los empleados civiles del gobierno son quienes tienen sus propios sueldos clasificados y esto está relacionado con la inflación. Tienen un beneficio de jubilación, una pensión de jubilación relacionada con la inflación. Una gran parte de ellos también tiene derecho a la seguridad social que está ligada a la inflación. De modo que los beneficia. Los contratos laborales que están clasificados y muchos de los precios que están ligados Pero a la ella. única cosa que está ligada a la inflación, y aquí quiero volver atrás y preguntar por qué el Congreso ha sido tan malo en esta área, son nuestros impuestos. Ha sido imposible lograr que el Congreso coloque un índice al sistema tributario de modo que no tenga el presente efecto. En cada 1% de aumento, la inflación empuja a la gente a tramos superiores y la fuerza a pagar mayores impuestos. Sí, ya lo sé. Estoy a favor de... Algunos países lo hacen, por supuesto. Canadá lo hace, coloca un índice. Yo fui a Canadá para un programa de seminario de fin de semana sobre poner índices y volví convertido en su adepto. Porque descubrí que la gente que está encantada con esto son los contribuyentes. Y porque a medida que sube la tasa de inflación, su nivel de impuestos se mantiene al mismo nivel o baja. La gente que está más descontenta con ello es la gente que tiene que planificar los gastos del gobierno, porque está reduciendo la cantidad de dinero del gobierno más que verlo subir en 10 o 12 mil millones. Se obtiene un pequeño dividendo que gastar en este país. Los burócratas lo hacen todos los años. Pero a ellos tampoco les gusta, como indica el doctor Friedman, porque usted ve, los políticos no alcanzan a votar por una reducción de impuestos. Puesto que sucede automáticamente, Sí, claro, y de modo que no se puede ir en forma digna a decir a sus electores, estoy a favor de ustedes, voté por una reducción de impuestos. Y creo que debemos colocar un índice al sistema tributario para que la reducción sea automática, preferible a lo que ha ocurrido anteriormente, un aumento automático en los impuestos. Y los políticos que dicen, bien, sentimos mucho la inflación, pero... Tiene razón, pero quiero probar un punto diferente. Estoy sentado aquí y los critico a ustedes como funcionarios gubernamentales. Pero comprendo muy bien que los verdaderos culpables no son los políticos y no son los banqueros de los bancos centrales, sino que soy yo y mis conciudadanos. Siempre digo cuando hablo de esto, si quiere saber quién es el responsable de la inflación, mírese en un espejo. No es por la forma en que usted gasta su dinero. La inflación no se produce porque existan consumidores que sean derrochadores. Eso siempre han existido. No se produce porque tengamos hombres de negocios que sean codiciosos. Siempre los ha habido. La inflación se produce porque nosotros, como ciudadanos, hemos estado pidiéndoles a ustedes como políticos que ejecuten una tarea imposible. Les hemos pedido que gasten el dinero de otros en nosotros, pero que no gasten nuestro dinero en otras personas. No querrá que nosotros reduzcamos esos dólares para la educación, ¿eh? Por consiguiente, no es así, no. Ya tuvimos un programa al respecto. Y no existe ningún observador de estos programas que tenga dudas con relación a mi posición en eso. Pero el público lo ignora. Y así llegamos a la voluntad política que el doctor Eminger discutió tan correctamente, y es que todos hablan contra la inflación. Pero lo que él quiere decir es que quiere que suban los precios de las cosas que vende y bajen los precios de las cosas que compra. Pero tarde o temprano llegaremos al punto en que sea políticamente conveniente terminar con la inflación. Este es el punto que creo que usted estaba aprobando. La idea básica. ¿Cuál cree usted que tenga que ser la tasa de inflación? Y juzgada por la experiencia de otras naciones, antes de que estemos en esa posición, ¿cuándo cree usted que eso pasará? Bien. La evidencia nos dice que tiene que ser superior al 20%. Ahora bien, ¿usted puede creer que debemos aprender de otros? Aparentemente nadie puede aprender de la historia. Pero actualmente vamos hacia una inflación más alta. Usted lo dijo antes, si quiere ver quién causa
La inflación, mírese al espejo. Correcto. Ahora, para todos los que observan y participan en esto, debe existir alguna moral. Dígame usted, ¿cuál debe ser el cambio de actitud del hombre al espejo que usted está viendo antes que podamos implantar efectivamente una política dura que requiera valentía? Creo que el hombre del espejo ha llegado a reconocer que la inflación es la enfermedad más destructiva conocida por la sociedad moderna. Nada destruirá más cabal y plenamente a una sociedad que dejar que la inflación prevalezca. Debe llegarse a reconocer que no se tiene mucho de dónde elegir. No hay respuestas fáciles. Una vez que llegamos a esta situación en que la economía está enferma con esta enfermedad insidiosa, no existirá ninguna droga milagrosa que le permita curarse mañana. Las únicas alternativas son: debo sufrir un periodo durante 4 o 5 años de desempleo relativamente alto, crecimiento relativamente bajo, o trato de rechazarlo, sacando un poco más del pelo del perro que me mordió y evadirlo a costa de un desempleo aún mayor, como dijo Clarence Brown antes. La única alternativa que enfrenta este país es si tenemos un desempleo temporal por un periodo corto, como un efecto lateral de curar la inflación, o si entramos a un periodo de desempleo aún mayor más adelante y debemos repetirlo todo nuevamente. Esa es la única alternativa que tenemos, y cuando el público en general lo reconozca, elegirán personas para el Congreso y un presidente que estén comprometidos a menos gastos gubernamentales y a menor impresión de dinero de parte del gobierno. Hasta que esto ocurra, no curaremos la inflación. Doctor, déjeme diferir de usted en este sentido. Creo que es importante que durante el tiempo en que estamos tratando de eliminar la inflación de la economía, también demos al hombre de la calle, al hombre común, la oportunidad de tener un poco más de sus propios recursos para gastar. Y si usted puede reducir sus impuestos en ese momento y luego reduce al gobierno durante el proceso, le da su dinero para gastar en vez de entregar todo ese dinero al gobierno. Y si usted reduce sus impuestos para tratar de estimularlo a que ponga ese dinero en una cuenta de ahorros, puede estimular los ahorros adicionales en sentido privado para financiar la deuda que tiene que mantener. Y también puede alentar el estímulo del crecimiento de la sociedad, que es la inversión en mejoras del capital y de modernizar las industrias, y logrará que los Estados Unidos sean mucho más competitivos con los otros países y podamos tratar de hacerlo sin tanto desempleo penoso, tanto como podamos. ¿No cree que tiene mérito? Usted sabe que estoy totalmente a favor de reducir los gastos gubernamentales y estoy totalmente a favor de librarnos del reglamento gubernamental que reduce la productividad y altera la inversión, pero... Y si lo hacemos, podemos reducir en parte los impuestos. Debemos, pero usted está introduciendo algo que ha confundido al pueblo norteamericano, y es la confusión entre gastar e impuestos. El verdadero impuesto al pueblo norteamericano no es lo que usted llama impuestos, son los gastos totales. Si el Congreso gasta 50,000 millones de dólares más de lo que entra, si el gobierno gasta todo ese dinero, ¿quién cree usted que lo está pagando? Por supuesto. Los árabes no lo están pagando. Santa Claus no lo está pagando. Un hada no lo está pagando. Usted y yo, como contribuyentes, lo estamos pagando indirectamente a través de la tributación oculta. Su punto de vista. Y por eso el punto crucial es reducir los gastos totales del gobierno desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista de la productividad. Algunas de las otras medidas de que usted estaba hablando son mucho más importantes. Pero si usted afirma que la inflación y los impuestos son parte integrantes de la misma cosa, y si usted reduce los gastos... No son parte integrante. Si usted reduce los gastos, le quita dinero en una u otra forma al ciudadano promedio para financiar el crecimiento del gobierno. Así si es. reduce el tamaño del gobierno, entonces puede reducir tanto su inflación como sus impuestos. Es verdad. Y si usted... Totalmente a favor. Muy bien. Todo pero lo que si estoy usted, diciendo es que no se engañe creyendo que existe algún modo menos doloroso de hacerlo, porque no existe. Otra forma es la productividad. Si usted aumenta la producción, el impacto de la inflación es menor, porque hay más bienes buscando... De acuerdo, pero hay que tener sentido de las proporciones. Desde el punto de vista de la renta del pueblo norteamericano, nada es más importante que aumentar la productividad, pero desde el punto de vista de la inflación, no es igual. Sería un milagro si pudiéramos aumentar nuestra productividad de 3 a 5% anualmente. Sí, eso no sucederá de la mañana a la noche, pero es parte de eliminar la inflación a largo plazo. Solo existe una forma de aliviar, en mi opinión, solo existe una forma de aliviar los dolores y curar la inflación.
Y esa forma no está disponible. Consiste en hacer creer al público norteamericano que en realidad van a seguir la política que dicen que van a seguir. Desgraciadamente no veo ningún modo de lograrlo. Ese es exactamente el punto que quiero ilustrar con nuestra propia experiencia. También tuvimos que eliminar la inflación. Y existió un periodo penoso de 1 año y medio. Pero después tuvimos una reducción continua en la tasa de inflación con un lento movimiento de alza en la economía a partir de 1975. Año con año, la inflación disminuyó y tuvimos una tasa de crecimiento moderado que nos ha llevado a un pleno empleo. Eso es. De modo que se puede acortar este periodo solo con esta credibilidad. Y también por un consenso que debe tener con los sindicatos comerciales, con toda la población. Que reconozcan esa política y también participen en ella. Entonces los dolores serán menores. Usted ve que en nuestro caso las expectativas son que la inflación va a empeorar porque siempre ha sucedido así. Esto significa que debemos desanimar esas expectativas en una forma muy dolorosa. Y es probable que no se demore más, por lo menos la primera vez. Pero nuestro problema real no ha sido que no hemos tratado. Hemos tratado y hemos bajado la inflación. Nuestro problema real es que no continuáramos. Y entonces hay que hacerlo Bien, todo yo de creo- nuevo. Aceptaría que la psicología tiene un papel muy grande, quizá el mayor. Pero creo en realidad que si los ahorros privados son estimulados por su sistema tributario, en vez de ser desalentados por el mismo, y se puede financiar parte de la deuda pública con ahorros privados en vez de contar con la inflación. Y el resultado será aliviar, hasta cierto punto, el dolor de ese gran desempleo que usted parece sugerir que es la única forma de poder tratar el problema. La charla está bien, pero el problema es que es usada para evadir el punto clave. ¿Cómo convencer al público que en realidad va a mantener una política? Lo hemos intentado 4 veces y 4 veces nos hemos detenido antes de terminar la carrera. Doctor Friedman. Hasta aquí esta noche. Y no se pierdan el último programa de esta serie la próxima semana. Desde la Biblioteca Harper, adiós. Entérese la próxima semana de cómo es usado el poder y se abusa de este, de cómo el poder concentrado afecta la vida de cada americano. No se pierda Libre para Elegir la próxima semana.